Tardes. En esta nueva edición del segmento de poesía en Cata de Libros, tenemos el gusto de presentar a Julieta Ramos. Te cuento que Julieta nació en Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina, en 1990. Hace aproximadamente 15 años reside en Resistencia, Chaco. Está finalizando la carrera de Ingeniería en Sistemas de Informática y participa, a su vez, de diversos encuentros culturales, compartiendo su pasión por la música y la literatura. Sus escritos están incluidos en varias antologías con autores locales, en Bolleré, una ferretería en Andalucía, entre otros. Publicó Para el viento, que tengo acá el libro, Son los atropellados, parapléjicos, mancos, rengos, acostumbrados a la existencia quebrada, el choque imperial de las sonrisas y de los llantos. Mienten cuando dicen que no les duele, pero no prefieren ni los sueros, ni los calmantes, ni los yesos. Ellos quieren que se les venga el mundo así, atropellándose como siempre, llevándose los dolores al viento, quebrándoles los huesos. Ellos quieren que se les venga el mundo así, sin anestesias, sin filtro, sin mentiras. Ellos quieren que se les venga el mundo así, que la vida los atropelle de nuevo y que los encuentre como valientes astronautas de la verdad, que se bancan la posta con las heridas viejas a medio sanar, con los brazos abiertos, con los prejuicios cerrados. Este otro libro, que es Punto de Inflexión, que lo armaste, es un trabajo de creación y de armado y de producción con otra persona, en este caso con Paula Gialdroni. ¿Cómo fue la experiencia, Julieta, cuando nos están enseñando desde hace décadas que por ahí la escritura o el trabajo del escritor, del autor, del poeta, es un trabajo más bien en solitario, eh, con una especie de inspiración introspectiva? Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de armar una producción de este tipo con otra persona? eh, Mediante distintas técnicas, ¿no? Eh, y así como de una forma un poco caótica, empezamos textos los que escribimos juntas, otros son como dobles poemas en base a una idea o a un juego en particular, como un texto y su análogo o su opuesto. Este, y después hay un par de poemas que sí son individuales, son de cada una. Así que hay un poco de todo. De todo ese juego, de toda esa producción que iba saliendo, ya te digo, de una forma muy experimental, bastante desestructurada. Bueno, hemos recopilado, seleccionado algunas cosas que nos parecieron interesantes como resultado y bueno, teníamos la oportunidad de imprimirlo con una editorial independiente de Formosa y bueno, lo hicimos. Eh, ya te digo, fue toda una experiencia, mucho aprendizaje y bastante loco lo que se iba dando también, porque cada una tenía su manera de expresar, de decir, por ahí muy distinta, pero encontramos como un punto, este punto de inflexión, digamos, que nos unía y también representaba una especie de antes y después. Eh, Así que el título tiene mucho que ver por ahí con cómo lo sentimos a ese momento justamente mientras trabajamos estos textos. Bien, a propósito de esto te hago una pregunta. ¿Cómo se rompe un Sí. poema, Julieta? ¿Qué respondería la Julieta de hoy? Yo creo que está muy relacionado con una búsqueda de esta sensación de libertad, porque por ahí eh, estamos llenos, ¿no? De estructuras, de mandatos, de esto se hace así,
no se hace así. Y por ahí, con toda esta cuestión que te digo de lo lúdico, y también como encontrarse un poco con la niñez, que a veces uno siente que está medio perdida, medio escondida en el día a día, eh, hace que, bueno, que uno tenga más contacto con esta libertad y que esto que tiene que ver con qué es poesía, qué no es poesía, eh, cómo tiene que ser un verso, cómo no tiene que ser, qué se puede expresar y qué no, todo eso se rompe, queda en otro plano y uno se dedica simplemente a sentir y a escribirlo desde un lado muy genuino, digamos. Esa creo que de ahí viene esta búsqueda y esto de romper estructuras, digamos. Y creo que de esa forma fuimos rompiendo nuestras propias estructuras, en este caso con Paula, ¿no? Rompiendo los poemas que los hacíamos de determinada forma, bueno, vamos a destrozarlo y armar una cosa nueva, ¿no? Como una especie de collage, que es algo que yo, mira, ahora diciéndolo me doy cuenta. Algo que yo después lo experimento con los collages visuales, digamos. Pero siempre hay como esta búsqueda de la libertad, de hacer algo desde ya un lado no tan consciente, sino más intuitivo. Y creo que el resultado también de ese libro tiene mucho que ver, o sea, se ve, se visualiza todo ese trabajo interno, digamos. Bien, justamente, a ver, una de las características de tu escritura y de la postura que tenés, que me parece a mí, que yo como lectora siento, una postura tuya de pararte frente a la escritura o frente a la poesía o al acto poético, es la versatilidad. En cuanto a esto, me parece que este libro tal vez disculpe las molestias, que es editado por Contexto, es uno de los libros que da más cuenta, digamos, como que viene como a corroborar todo esto, ¿no? Eh, esta fluidez que aparece en estos textos que vos escribís, ¿sí? En estos textos que decidís mostrar. A mí como lectora me resulta interesante esto de que la lectura se va dando de una manera tan fluida que es como que el libro se hace leer solo. Te pregunto, ¿vos esto lo tenés resuelto de una manera técnica, consciente? Eh, Vos dijiste, bueno, voy a escribir de tal forma para que la lectura se realice, se pueda realizar de esta otra manera, o más bien como nombraste esto de lo intuitivo y de lo espontáneo, va por ahí, por ese lado. Sí, totalmente va por el lado intuitivo. Eh, yo ya siempre digo que si yo misma me pongo como una meta, voy a hacer tal cosa, o hay alguna meta externa como hay que hacer tal cosa o para tal fecha o de esta forma, no me sale o me cuesta muchísimo, digamos. En cambio, esto que vos decís, estas observaciones, sí, son observaciones posteriores que quizás yo la puedo hacer o que me doy cuenta con el feedback de la persona que está leyendo, pero no es algo totalmente consciente. Sí, lo que es consciente por ahí es justamente esta búsqueda que te decía de dejarme llevar por ahí, por las cuestiones que estoy sintiendo y no tanto por cuestiones técnicas. Tampoco tengo, por ejemplo, yo en lo que he estudiado, por ejemplo, en mi vida no tengo una formación académica sobre letras o sobre literatura. Tomé una rama que por ahí parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con esto. Entonces, yo siento que las cosas que voy haciendo, las voy haciendo justamente desde un lugar más, como más desde el sentir y no tan pensado de cómo va a ser el texto. Después obviamente hay una revisión, hay un periodo, ¿no? De ajustar algunas cosas, pero lo que está escrito ahí fue como así, como vos lo dijiste, de una forma fluida, se fue dando de esa manera.
Bien, y este movimiento constante que hay en tu escritura también se refleja en el acto de mostrar y de publicar. Recordemos que tenés, tenés un libro editado en una editorial independiente que es La Gota. Tenés un libro artesanal, ¿sí? Tenés un libro que es una producción compartida con otra poeta. Tenés un libro publicado en la editorial Contexto y formás parte de una antología, ¿sí? Que fue nada más y nada menos, por favor, presentá vos este libro porque realmente es digno de ser nombrado. A ver, ¿cómo fue esto? Bueno, respecto a los formatos y esas cuestiones, sí, yo empecé a meterme como en este mundo eh, mediante un taller que daba acá una editorial independiente que se llamaba Cospel, creo que ya no existe. Y, y ahí lo primero que pasó fue, bueno, la oportunidad de conocer pares. O sea, es como que recién estaba empezando a mostrar mis escritos, a animarme a mostrarlos. Y en todo ese periodo, que también hablaban mucho de la edición y qué sé yo, me animé un tiempo después a hacer un librito en forma artesanal con mis manos. Tuvo muy poca tirada, obviamente, habré hecho 50 libritos de esos. Ni yo tengo ejemplares, lo tengo así en forma digital. Eh, y bueno, más que nada ahí la experiencia pasaba por justamente eh, ser la que llevara a cabo todo el proceso de un libro, desde la selección y edición de los textos hasta el armado, el pegado, la distribución y demás. Y fue una cosa así, muy artesanal, muy hecho a mano. Pero fue satisfactorio desde ese lugar, como experiencia. A partir de ese momento yo empecé a estar interesada o llegaban quizás las oportunidades, no siempre las buscaba necesariamente de publicar con editoriales independientes. ¿Por qué? Porque generalmente con esto de la llegada de los slams, de las rondas de lectura, uno va conociendo gente, ¿no? Que por ahí está en la misma, que también son escritores y que han decidido poner su editorial independiente. Y a mí me gusta mucho eso de la cuestión de lo hecho a mano, tiene como otra magia, pasa como por otro lado, si bien son tiradas más cortas y demás, tiene como todo un costado que para mí es muy mágico y de hecho con mucho amor, como a pulmón, que está muy interesante, es muy lindo, digamos, el resultado desde ese lugar también. Y más adelante, ya con algunos libros y antologías en las que he participado, bueno, tengo contacto con el director de Contexto y él, bueno, me pide o sea, me dice que le gustaba lo que yo escribía y que arme con lo que tenga. Bueno, yo ahí empecé a recopilar, tenía un montón de material escrito que por ahí no lo había organizado, digamos. Y ahí pude vivir la experiencia de una editorial más amplia, ¿no? Que llega como a ferias de libro de Buenos Aires y demás, que tiene como otra impronta. Y también fue positivo, o sea, cada una de las experiencias me dio algo nuevo siempre, ¿no? Y después lo último que hice, bueno, que fue en pandemia y también por el contexto, es armar un librito en formato PDF que está ahí colgado, así que si después les interesa les paso un link, que es como esta cuestión de que esté ahí para quien quiera leer. Y también agregué algunos collages, que justamente en ese periodo fue de más producción de collage, como que encontraba en, en esa manera de expresar mucho más, con mucha más catarsis o canalización de cuestiones desde ese lugar. Así que es como que, sí, si hacemos como un paneo, un poco sin darme cuenta, fui como metiéndome en diferentes mundos y mucho por curiosidad también. A mí me mueve mucho la curiosidad.
Bien, y Y luego tenemos estos resultados maravillosos, ¿no? Julieta, el tiempo nos apremia y sí, te queremos agradecer desde acá, desde 5TV, desde Cata de Libros. Es un placer escucharte y siempre es un gusto volver a hablar con vos. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias por todo y gracias a vos, Bebe. Estoy muy contenta de nuevo por formar parte de Nosotros esto. Te deseo también. muchos éxitos en todo lo que viene en esta sección de poesía y bueno, gracias a todos los que forman parte Gracias. del programa. Gracias.